Nuestro Dios es el único que merece toda alabanza, toda la honra y toda la gloria. Y nosotros que hemos recibido ese perdón, le cantamos con alegría en el corazón. Sigamos exaltando el nombre de nuestro Dios. Como es que en su perfecto plan mi pecado
Amén, que ese sea nuestro deseo, hermanos. El Señor les bendiga, pueden tomar sus lugares. Hermano, busquemos en sus Biblias, ahí en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 25. Génesis 2, 18 al 25. Esta lectura la vamos a tener todos juntos. Y después de hacer esta lectura, le voy a pedir a mi hermano Eliú, por favor, si pasa acá al frente, y hace una oración por todos los niños que ya salieron de clases, y porque ahorita en la que viene la escuela bíblica de vacaciones, Dios ponga en los corazones de estos niños, de sus papás, en traerlos a que aprendan de su palabra. ¿Sí, hermano? Vamos a tener esta lectura antes que pase nuestro hermano a orar. Es Génesis 18 al 25, 2, 18 al 25. Todos juntos lo vamos a leer. La palabra del Señor dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda la bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí nuevamente en esta mañana. Gracias, Señor, porque tus tiempos son perfectos. Y Padre, pues nuevamente un ciclo escolar está por terminar. Padre, te rogamos, Señor, que tu palabra siga corriendo y llegando a los corazones, pues, de esta humanidad, Señor, que cada día está más desviada de ti, Señor. Rogamos por aquellos pequeños, Señor, que tú ya tienes destinados para que puedan asistir a esta escuelita de verano. Que, Señor, tu palabra pues llegue a sus corazones, a los corazones de sus padres, que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en cada uno de ellos, y que, Padre, pues a través de todo esto tu nombre sea exaltado como siempre, Señor. Padre, dejamos en tus manos esta actividad de escuelita bíblica. Que tú bendigas, Señor, a esta tu iglesia Emmanuel, que bendigas a cada uno de los hermanos que estarán involucrados, Señor, en esta actividad, y que, Padre, todo sea para honra y gloria tuya. Te agradecemos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a tener el momento de la predicación con nuestro hermano pastor José Galicia.
días, hermanos. Hemos estado considerando algunos mensajes sobre el tema unificador de comportarnos como hombres, y el título suena bastante fuerte, pero es bíblico, y hemos considerado hasta aquí dos aspectos: qué es un hombre y el hombre y su Dios. En su momento, en aquel mensaje, el segundo, aclaramos que más bien era Dios y el hombre que Él creó, porque nos creó a su imagen y semejanza. Hoy consideraremos el mensaje que se llama el varón y su varona, hablando de el hombre y su mujer. Si gustan pasar la primera diapositiva, Silvia, por favor, hermana. Ok. Los legos pues, son un poquito confusos, pero se supone que eso que está encima del muñeco es la costilla. Y pues vamos a hacer uso de la imaginación. Y el pasaje que acabamos de leer, hermanos, es el pasaje fundamental o fundacional de esta relación del varón con su varona. Y ya lo hemos leído con el hermano Jero. Cuando me corresponde predicar algunos mensajes sobre la familia, sobre el matrimonio, siempre me hago la pregunta de la distancia que existe entre el ideal bíblico y la realidad de nuestras vidas, en este caso de los matrimonios, porque hemos de recordar la triste verdad de que cuando nos unimos en matrimonio se unieron dos personas imperfectas, enfermas, pero la Biblia lo dice de manera muy cruda: pecadores, dos pecadores. Y cuando Cristo vino a nuestras vidas, o si nos casamos cuando ya éramos creyentes, salvos, de todas maneras la lucha es constante. Es tan terrible el pecado que no solamente necesitamos ver la teología de la Biblia, que lo consigna en sus terribles consecuencias, pero ver nuestra realidad, como decía el hermano Liuda en su oración recién, que la humanidad está cada vez más, ahora sí que más peor, y sigue bajando, sigue descendiendo. Pero creo decir con justa razón que los últimos reductos de la justicia, de la santidad, de la rectitud, del modelo ideal de la Biblia para el matrimonio, somos y debemos ser los matrimonios cristianos. Así que hoy, hermanos, esta mañana, tomando ese pasaje fundacional del matrimonio cristiano, hemos de ver algunos principios. Los principios trascienden la cultura, trascienden el tiempo, trascienden las modas. Una de las instituciones que más daño ha sufrido en los últimos tiempos es el matrimonio, precisamente. Pero hay principios en la Biblia, y este es el pasaje, repito por tercera vez, fundamental para el matrimonio cristiano. Y para poder ver este pasaje, también necesitamos meternos en la mente de aquellos primeros escritores. La Biblia, a todo lo largo, hasta nuestro Señor Jesús, declara que Moisés fue el escritor del Pentateuco.
en especial del Génesis. Pero al escribir Moisés no escribe sobre en blanco, sino que escribe bajo ciertos conceptos, ciertos paradigmas, ciertas maneras de ver la vida que persistían en aquel tiempo y en aquel lugar, en aquel espacio, en la cultura de aquellos días. Y de hecho esta es la base de una correcta exégesis, un análisis histórico gramatical del pasaje en cuestión, porque creo que sí nos puede arrojar mucha información y bendecirnos por lo mismo el ir hasta aquel tiempo, ubicarnos en el contexto y tomar la enseñanza tal cual, sin dejar de tener una aplicación práctica hoy a nuestras vidas. Por eso enuncio una pregunta, tal vez sea una pregunta muy directa. Si bien no hay un matrimonio perfecto, una pregunta sería pertinente para quienes gozamos la dicha de estar casados. ¿Es tu matrimonio una caricatura, una parodia del diseño original de Dios? ¿O es un desafío que te lleva a esforzarte por alcanzarlo? ¿Es un ideal imposible? Y lo más trágico, ¿has renunciado a luchar? Para quienes no tienen la dicha por diversas circunstancias de tener un matrimonio hoy, de tener un esposo o una esposa, también puede ser edificante, porque alguna vez formamos parte de una familia, todos venimos de una familia, y más adelante tendríamos que pensar en la responsabilidad que tenemos de mostrar a nuestros descendientes o a la misma juventud de la iglesia, que yo he escuchado, no aquí, aclaro, no aquí, algunos jóvenes que tienen temor del matrimonio, lo rehuyen, ¿no? A lo mejor haya aquí un joven de ellos en esta mañana, ¿verdad?, que no quiere adquirir compromisos y tenga sus razones. Pero bueno, entonces, la Biblia nos muestra, hermanos, en los primeros capítulos de Génesis, sobre todo en el capítulo 1 y el capítulo 2, que Dios es un Dios de orden. De hecho, como les mencionaba la anterior ocasión, algunos ven la obra de la creación de Dios al mismo tiempo que el Señor lo hizo de la nada, algunas cosas las hizo ya con material existente. Al mismo tiempo que el Señor se muestra como creador, se muestra como un ordenador de cómo van evolucionando, en el buen sentido de la palabra, evolucionando, desarrollándose mejor en la creación, de tal manera que para que algo surja, aún por el poder de Dios, Él pone una plataforma idónea para que eso que surge ya tiene una base. Y así va haciendo la creación hasta que el Señor llega al sexto día y crea entonces al ser humano, al varón y a la varona, a su imagen y semejanza. Y entonces ahí, ubicándonos en esas líneas, en esos versículos de Génesis, podemos extraer enseñanza para nuestras vidas hoy. Porque, repito la pregunta, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Realmente eres feliz? Alguna vez hice una pregunta de que si te molestaba el hecho de que algunos matrimonios que ni siquiera son cristianos pudieran vivir mejor que muchos matrimonios que sí lo son. Y es una contradicción terrible, porque las familias, los matrimonios que conocemos o que Dios nos conoce y lo conocemos a Él y que caminamos bajo su guía, bajo su amor, bajo su misericordia, deberíamos ser los mejores matrimonios. Yo sé que no somos perfectos y a lo mejor hemos estado machacando esto, pero vamos a seguirlo haciendo, hermanos, porque de alguna manera los matrimonios cristianos deberíamos ser como esa tierra deseable, donde inclusive
con el testimonio de nuestro matrimonio, podamos compartir cómo Cristo gobierna y nos da verdaderamente el gozo, la dicha, el placer espiritual de disfrutar nuestro matrimonio y no sufrirlo y no estar constantemente en conflictos, en riñas, en pleitos y sufriendo más bien que disfrutando nuestros respectivos matrimonios. Tengo en la introducción, y tengo que decirlo porque de alguna manera lo puse, una situación, no me acuerdo dónde leí, que la esposa, más bien el esposo, en una de esas pláticas donde se sinceran, es un caso muy lejano, ¿no? Pero le dice el esposo a la esposa: mi amor, ¿te acuerdas lo felices que éramos hace 10 años? Y el esposo se quedó reflexionando, tratando de recordar qué estaban viviendo hace así 10 años, para ver de dónde venía aquella felicidad de aquel tiempo. Y entonces la esposa le dice: mi amor, pero hace 10 años, a ver, todavía no nos habíamos casado. Y le dice el esposo: por eso no nos habíamos casado y éramos muy felices. Si hay alguna persona que se arrepienta de casarse, de haberse casado, de que en algún momento dado haya pasado por una situación tal, pues oro de manera, trato de humillarme ante el Señor y que el Señor nos hable en esta mañana, porque Dios conoce, Dios suple todas nuestras necesidades. Ahí en Génesis vemos que estableció un día de descanso para la raza humana. Vemos también que estableció un jardín llamado paraíso, precioso, que ningún jardinero podría igualar jamás. El jardín perfecto, el lugar donde Adán habría de laborar y recibir abundantes frutos de la misericordia de Dios. Y ahora el Señor suple la necesidad de una compañera, de una ayuda idónea. Y mis hermanos, pues por ahí va el mensaje. Son solamente 3 puntos, así que espero ir un poquito más fluido. En el primer punto, hermanas, si lo pueden proyectar, por favor. Bueno, esa es la introducción, ya la pusimos. No es bueno que el hombre esté solo. Y bueno, leímos el pasaje. Por 2 ocasiones el Señor llega a esta conclusión. No es bueno que el hombre esté solo. En el versículo número 18 es la conclusión, y más adelante también no es bueno que el hombre esté solo. Y esa es la primera observación general que podemos encontrar en la palabra de Dios. No es bueno. La soledad, por naturaleza, como Dios nos hizo, debiera provocarnos por lo menos incomodidad, dolor. Por supuesto que en la vida de cada ser humano hay momentos en los que es bueno estar solo. Aún la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesús se apartaba a lugares solitarios, y pienso que a veces estaba solo, aunque preferentemente lo hacía para estar en oración con su Padre. Y todos nosotros necesitamos momentos de soledad. Como decían un poquito más adornadamente, necesito mi espacio, necesito mi tiempo, ¿no? Pero la idea es que esos tiempos y esos espacios no se conviertan en la norma de nuestras vidas, porque el hombre, según esto que declara el Señor, y de alguna manera es una supervisión, como si Dios pudiera hacer algo imperfecto, algo que no es bueno,
cuando menos no es todo lo perfecto que el Señor hace, pero de alguna manera el Señor se autoevalúa y llega a la conclusión al ver a Adán que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Y si ese es el veredicto del Señor, hermanos, siendo Él el diseñador, maestro, excelente, perfecto de nosotros, su veredicto es el más verdadero, es exacto, es correcto. No es bueno que el hombre esté solo. Y aunque la respuesta viene inmediatamente, le haré pues una ayuda idónea, todavía no vamos a llegar ahí, sino vamos a analizar un poquito acerca de por qué no es bueno que el hombre esté solo. Hubo excepciones, por ejemplo Juan el Bautista, por ejemplo el apóstol Pablo, aunque se especula que él había tenido esposa, y aún hoy en día hay personas que de alguna manera no se casan, y no solamente en la Biblia, sino en la vida actual de nosotros, hay personas que no se casan. Hasta hubo un diálogo en los tiempos de Jesús cuando él habla de esa clase de personas. Lo mencionaremos ya al final, pero normalmente la idea del Señor, su diseño para nosotros es que no es bueno que estemos solos. Cuando uno es joven, creo que los varones somos así, no estamos pensando desde la adolescencia o ya en la juventud en casarnos necesariamente. Tal vez ese sea uno de los últimos pensamientos que ocupa nuestra mente. O al menos yo recuerdo que cuando era un adolescente de 15 años, no pasaba por mi mente, voy a tener una esposa, voy a tener hijos, voy a tener una casa. Era una idea que parecía más bien lejana. Algunas personas dicen que las mujeres son un poquito más propensas a pensar en la boda. No sé si tendríamos que hacer una encuesta o qué para comprobarlo, pero tanto uno como el otro, tanto la mujer como el varón, según lo que revela Dios originalmente aquí, no fuimos hechos para estar solos. Y hermanos, si ustedes ven cómo se desarrolla este pasaje, cómo va como apuntando hacia ciertas metas, esa meta es no solamente que Dios llegue al diagnóstico de que de alguna manera hay una deficiencia ahí que Él mismo hizo con un propósito, sino que de alguna manera va encaminando al hombre. Está Adán y le está poniendo nombre a cada criatura, cada animal, ¿verdad? Pero la idea es que cuando está ahí nombrando a cada animal, Adán llegue al punto que diga, ¿y yo? ¿Y por qué el león tiene su leona? ¿Y por qué determinada criatura tiene su contraparte femenina? Y que Adán llegue a la pregunta, porque así Dios hizo a Adán, así hizo al género humano. Tengo una necesidad, soy consciente de mí mismo. Yo soy Adán, soy varón, soy hijo de Dios por creación. Pero cuando él se da cuenta que cada animal tenía su pareja, Adán mismo llegó a la conciencia que tenía una gran necesidad. Y cuando se expresa que no hubo ayuda idónea para Adán, no solamente es el diagnóstico de Dios, pero es también Adán inducido por Dios en todo el proceso para que Adán llegara a sentir ese vacío. Nosotros entendemos que Dios lo llena todo en todo. Nosotros entendemos que Dios suple absolutamente toda nuestra necesidad de compañerismo. Pero hizo al varón e hizo a la varona para poder compartir vidas, momentos. Si pudiéramos en una frase resumir todo esto de que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, tendríamos que llegar a la conclusión a la cual llegó Adán. Necesito un complemento, necesito a alguien que me entienda,
alguien que pueda compartir conmigo las mismas inquietudes, los mismos pensamientos, alguien que esté a la par. Está Dios, sí, pero Él mismo me diseñó de una manera en que yo necesito mi contraparte femenina. Dios, desde que creó a Adán, tenía el propósito y tiene el propósito de que el hombre sea el Señor de su creación. Los que estamos aquí esta mañana sabemos que hubo una interrupción que trastocó ese diseño original. Pero también los que hemos sido salvos por Jesucristo y sabemos que Él está renovando su imagen en nosotros, entendemos que los matrimonios cristianos tienen que crecer, desarrollarse, madurar y tomar los desafíos de Dios para ellos. Y formando yo parte de un matrimonio, hermanos, sé que la lucha es constante y diaria, pero no podemos dejar de ver que es nuestra naturaleza, como Dios nos hizo, que no podemos ser aislados, que no podemos, la Biblia repite en muchos pasajes, no podemos tener por expectativa la soledad. Y la soledad de Adán fue una soledad que ningún ser humano ha experimentado. Es más, me atrevo a decir que ni nuestro Señor Jesucristo experimentó la soledad que Adán siente cuando ve que están todos los animales, ya los puso en orden, ya los nombró. ¿Qué sigue? Pero hay un momento en que hay un vacío. Y ese vacío no lo ha podido sentir ningún ser humano. Porque Adán verdaderamente no tenía precedentes, no tenía alguien que le aconsejara, no tenía con quien compartir todo lo que Dios le había dado. Y a pesar de estar en el paraíso, surge la necesidad de tener una compañera. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros hoy, mis hermanos? Pues yo creo que una de las cosas es el aislamiento. Y aquí ya lo ampliamos, no solamente hablamos de la esposa, hablamos del compañerismo cristiano. Y hablamos de quienes tal vez en alguna ocasión nos aislamos. Alguien habló inclusive alguna vez que teniendo muchas personas que le seguían a nuestro Señor Jesucristo, a veces formó círculos un poquito más cercanos y más íntimos. De todas esas personas, y cuando menos una vez mandó a 40 o a 120 de dos en dos, tenía mucho más que esos seguidores. Pero alguna vez escogió a 12. Y de esos 12 alguna vez escogió a 3. Y si usted ve la intimidad, la relación tan profunda que Jesús tenía con estos 3 discípulos, con los cuales Jesús mostró su vulnerabilidad humana. Oren por mí. Cuando fue a Getsemaní a orar, velen por mí. Les pidió ayuda. A uno de ellos hasta le dijo, vaciando su alma, mi alma está triste aún hasta la muerte. Por bendición y por ser de bendición para nosotros y que podamos ser de bendición para otros, no es bueno el aislamiento. Mis hermanos, no se aísle. No venga un domingo, sentarse y después se vaya a su casa inmediatamente. Le invito a convivir con nosotros. A lo mejor algunos tenemos más afinidad entre nosotros que con otros hermanos, pero estamos llamados a convivir en un compañerismo cristiano. Nuestro hermano Jerónimo, durante su dirección, habló de la palabra koinonía. Y es una palabra que engloba toda la comunión que debemos tener los hermanos en Cristo. No es perfecta esa koinonía en nosotros, pero si no la cultivamos y no la buscamos, no va a llegar en automático. Aquí, por ejemplo, no sé, la primera vez que yo vine, y me traslado a más de 40 años en el pasado, en aquel lugar donde había un patio con pasto y tierra, me trajeron, me invitaron y yo vine. Y recuerdo que cuando llegué no era un culto, era una reunión de jóvenes. Y recuerdo que varios de esos jóvenes se acercaron conmigo
porque yo venía tímido, venía arisco, ¿no? ¿Cómo se podría decir la palabra adecuada? Era una persona que no compartía ningún interés con chavos, con los muchachos de aquí de la iglesia, ¿no? Y cuando llegué y me dijeron, pues bienvenido, siéntate, y pues yo pensé, sinceramente lo digo, úchala, pues me voy a aburrir una hora, ¿no? Aquí voy a estar sentado y me voy a aburrir. Ese fue el pensamiento ese. Llegó el momento en que los muchachos me hicieron sentir bienvenido, me integraron a su grupo y no se esforzaban, era natural. Y eso evitó que yo me aislara, me hizo sentir bienvenido. Como cristianos, hermanos, no es bueno que estemos solos, no es bueno que también no convivamos con todos los hermanos. Repito, con algunos a veces nos llevamos muy bien y tenemos muchas afinidades, pero no hemos de aislarnos ni en lo personal ni como grupos. Hemos de tratar de convivir con todos, porque el diagnóstico del Señor no solo aplica al matrimonio, aplica a toda relación que podamos tener en esta vida. No es bueno, en absoluto. Y sí podríamos decir en términos negativos, es malo. El aislamiento es malo. El meternos en una ostra, porque a veces tenemos temor de que nos lastimen, de que podamos compartir algo y después lo divulguen, las traiciones que hemos sufrido. Alguien a mí me decía que el mejor amigo, y me lo decía así con todo el peso, el mejor amigo que puedes tener, me decía, es un peso en tu bolsa. No confíes en los amigos, me decían. Y cuando llegué aquí también tenía yo ese pensamiento, que de alguna manera cada persona era un enemigo potencial para mí. Pero fue Dios, yo lo entiendo así, pero también fue la actuación de los jóvenes, sobre todo los jóvenes de ese tiempo, quien derribó esas barreras y pude disfrutar la compañía de personas que en ese día eran totalmente extraños para mí. Y después Dios fue haciendo la obra y pude tener compañerismo con todos. Así que no es bueno que el hombre esté solo. No solo define al matrimonio, define a la iglesia, define el estar juntos, a veces simplemente para reír, a veces simplemente para compartir momentos de convivencia, y otras veces para hacer algo, para trabajar, para orar, para compartir nuestras necesidades. No se aísle, hermano. Y si alguna vez siente que nos es indiferente, ore por nosotros, porque somos imperfectos, pero entendemos bien nuestro llamamiento a poder abrir nuestro corazón y nuestros brazos a todos quienes puedan venir a este lugar y convivir momentos hermosos con ellos. Bien, entonces no es bueno que el hombre esté solo. Idealmente cada joven, cada señorita, el plan de Dios es que tengan un matrimonio y que puedan convivir, compartir su vida. Habrá excepciones y al final, en la conclusión, lo vamos a ver, pero el plan general de Dios es que la soledad no sea algo que rija nuestras vidas. Número 2, el Señor provee una solución. En el caso del matrimonio, Dios provee una solución. Dice, haré ayuda idónea para él. ¿Qué es una ayuda idónea? Porque en la definición de Dios se está refiriendo a la mujer, a la esposa, a Eva, pero es la manera en que el Señor le habla, ¿no? Entonces, a veces asociamos la palabra ayuda con la falsa idea de una persona subordinada, alguien que está bajo las órdenes de alguien. Aquí puse como el chalán. El chalán, en términos albañilescos, o cómo se podría decir, mi papá fue albañil, yo fui ayudante de albañil, yo era el chalán, ¿no? Y no podía decirle a mi padre, el maestro albañil, no podía decirle algo
porque pues era el experto, el maestro. Y yo como chalán, inclusive no sabía ni hacer mezcla. Él me enseñó que había que hornear la arena, que había que añadirle un bulto de cal, medio bulto de cemento, etcétera. No los quiero cansar con eso. Pero yo era el chalán. Lo que él me decía que yo hiciera, tenía que hacerlo. Era muy difícil por edad y por nivel de chalán que yo pudiera decirle algo. Pero esa no es la idea de la ayuda idónea, porque viene a la mente que es un subordinado, una persona secundaria que solamente cuando se necesite se ocupa. El término que puse ahí a un ladito de las manos, etzer kenegdo, fíjense, y esto fue algo dicho por una mujer. Ayuda idónea significa ser fuerte cuando el otro es débil. Y los hombres pasamos por muchos momentos de debilidad. Ser guerrero, en este caso guerrera. Ser pareja. Ser perfecto, en este caso perfecta. Tiene que ver inclusive con salvación, en constituirse la esposa a veces salvadora de ciertas situaciones. Y decía la hermana que enseñaba esto, no suena muy subordinado, que digamos. Etzer aparece 21 veces más en el Antiguo Testamento y en 16 veces es Dios describiéndose como Etzer. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del caso de Samuel? Que puso una piedra y la llamó Eben Etzer, con T intermedia, que significa piedra de ayuda. Y dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y obviamente Jehová al ayudar no se hace inferior o un sirviente a nuestras órdenes. Jehová el ayudador, el Etzer, la piedra de ayuda, se describe él mismo de esta manera. La misma forma en la que Dios describe a la mujer es como se describe a sí mismo. La mujer fue creada como una fuente de fuerza, una aliada para fortalecer, para rescatar, para ayudar, para acompañar tal como Dios lo hace. Recibe el ministerio de ayuda directamente de Dios. En estos días en que hasta de manera diabólica, como un atentado contra el matrimonio, se habla de que las mujeres deben empoderarse. ¿Han escuchado esa palabra? Mujer, empodérate. Y la mujer hasta reacciona con escalofríos. Sí, me empodero, ¿no? La Biblia no habla de eso, hermanos. La Biblia habla de que una mujer fue diseñada por Dios, no tanto para empoderarse, sino para entender la forma en que Dios la ve y verse ella misma y actuar en consecuencia así como Dios la ve. Piedra de ayuda, dice Dios que es Él. Y cuando describe a la mujer en este diseño original, la llama Etzer kenegdo, ayuda idónea. Ahí en segundo libro de Samuel, es la cita que les estaba refiriendo. Esa ayuda se aplica a Dios ahí, y entonces tenemos que entender que Dios no es nuestro sirviente, y que por lo tanto cuando la mujer recibe este nombre y este lugar, no es un lugar de inferioridad o de sirviente, sino una fuente de fortaleza y rescate. La palabra kenegdo, idónea, que se traduce idónea, literalmente significa en relación con, frente a, y tendría un sentido doble. Cuando hablamos de la mujer como ayuda idónea, hablamos de que la mujer es contraparte, exactamente igual a Adán, al hombre. Y literalmente significa, hermanos, y antes quiero mencionar algo,
para no incurrir en alborotar situaciones que no me corresponden. Yo recuerdo un pastor que una vez invitó a un predicador para hablar precisamente de esto, del papel de la esposa en el matrimonio, porque siempre se habla de sujeción y es bíblico, ¿verdad? Y entonces el predicador dio alguna enseñanza como esta, de lo que estoy diciendo. Y entonces después yo vi al pastor que había invitado a ese predicador y se quejó del predicador y me dijo: oye, José, es que vino este muchacho, dice, y predicó un mensaje que la mujer es ayuda idónea, que no es una sirvienta, que no es una esclava, y que la sujeción implica algo más que simplemente decir sí, mi amo y señor, ¿no? Sino que explicó lo que es desde el punto de vista bíblico, desde Génesis. Y decía que el pastor, y me dejó un lío. Ahora las mujeres son más rebeldes, dice, son más contestonas. Y empezó a quejarse el hermano, ¿no? Y yo pensé, y no le dije, fui hipócrita ahí, no le dije, pues más vale que se enseñe lo que dice la palabra. Y si esto causa conflictos, el pastor tiene la responsabilidad de explicarlos. Si ya vino y predicó y enseñó lo bíblico como corresponde, entonces es el papel de los pastores guiar esa enseñanza, porque tampoco dio una enseñanza falsa, era una enseñanza bíblica. Digo esto, hermanos, porque lo siguiente que aparece aquí, la palabra idónea, y lo voy a leer para no perder ninguna parte, kenegdo, que se traduce idónea, literalmente significa en relación con, frente a, es decir, una contraparte exactamente igual a él, ayuda en oposición y frente al hombre, en pie de igualdad con el hombre. Y algo más descriptivo, no es quien dice sí a todo. Y apunto, una esposa que a los esposos nos dice sí a todo no funciona. No es lo que dice la Biblia. No es para que seamos los amos intelectuales y prácticos del matrimonio. Una mujer que a veces se opone en oposición a y frente al hombre, en pie de igualdad, es el diseño original de Dios. No es una mujer, una esposa que siempre nos da la razón. Es alguien quien nos ayuda, es quien está a nuestro lado, pero también nos enfrenta y nos confronta. Y si al hombre le causa problemas que la esposa le contradiga a veces y puedan platicar desde posturas distintas, el que tiene problemas es ese hombre. Porque desde el campo de la administración, hermanos, un buen gerente busca personas que inclusive lo superen en ciertas áreas, y en las reuniones de trabajo aquellas personas tengan una mejor visión que el mejor gerente, y todo es por el bien de la empresa, no porque estén en oposición o en competencia. De hecho, un buen gerente no es capaz de todo y busca personas que inclusive le superen en ciertas áreas para coordinarlos. Están bajo su autoridad, pero debemos reconocer, alguna vez tuve esa oportunidad de tener una gerencia muy modesta, reconocer que algunas personas nos superan. Un técnico en electrónica, por ejemplo, que conoce mucho de instrumentación, era superior a mí en varios aspectos, sobre todo técnicos. Y aunque yo era su jefe, tenía que depender de él y buscarle para resolver ciertas cosas. Esa es una de los fundamentos de la administración. Y si queremos que nuestro hogar funcione, los varones debemos entender que la mujer está puesta ahí como una ayuda, etzer, kenegdo, idónea. Y hemos de escuchar su voz. Es alguien que nos complementa. Porque si pudiera resumir otra vez, el primer punto es que estamos incompletos. Fuera de la soberanía de Dios,
de su plan para nuestras vidas, y algunas veces el Señor, como a Pablo, repito, como a Juan el Bautista, no les permite casarse. Algunos profetas del Antiguo Testamento era el plan para la vida de esos hombres, pero en general no es bueno que el hombre esté solo. Hizo esa ayuda idónea que nos complementa. Una buena conclusión del primer punto es que estamos incompletos. Somos insuficientes los varones. Adán era insuficiente para los propósitos que Dios tenía. No solamente para él, sino para toda la creación. Propósitos eternos. Evidentemente que Dios sabía el desarrollo y las decisiones de Adán. Pero Dios había provisto para un mundo perfecto. Iba a decir ideal, pero son conceptos no muy propios, pero un mundo perfecto, un mundo completo, un mundo que funcionara en armonía, y le trajo a esta ayuda idónea para que estuviera a su lado, para que pudiera complementar las decisiones. Porque si esa Eva a todo le decía que sí a Adán, pues no servía para mucho. Sí, yo sé la historia, fue al revés. Adán se dejó dominar y fue Adán quien le dijo sí a Eva, sabiendo las consecuencias y que estaba prohibido. Pero originalmente en el plan de Dios, una esposa te complementa. No es esclava o sierva subordinada, sino ayuda complementaria. Y por lo menos podría mencionar algunas cosas, ¿no? Para desarrollar el pensamiento intelectual de Adán. Miren, hermanos, no lo sé muy bien, pero algunas veces las esposas se alejan mucho de, por ejemplo, el trabajo del esposo. Algunos esposos tienen alguna profesión que es complicada, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, personas que se dedican a la ingeniería y son conceptos difíciles de entender, y tal vez el esposo pues comparte con sus colegas del trabajo algunos conceptos, algunas técnicas, qué sé yo, cosas propias del trabajo y de su profesión, y la esposa como que está muy aislada porque no entiende, ella dice que no entiende esos conceptos. Digo, tampoco va a llegar a ser ingeniera a través de un curso que le dé el esposo, pero puede mostrar interés, puede orar por el esposo, puede acercarse a él. Y yo he visto que inclusive con el paso del tiempo, cuando la esposa se acerca a él, hasta puede dar opiniones y uno se queda viendo y dice, sí, tienes razón, no había yo visto ese aspecto, ¿no? Pero imagínense una esposa que llega, el esposo agotado física e intelectualmente, y la esposa ni se interesa en su trabajo, en lo que él hace, a qué se dedica. Y repito, a veces son conceptos que no cualquiera maneja, sino alguien con cierta preparación. Pero las esposas harían muy bien, porque muchas veces, aun cuando no conozcan plenamente los vericuetos y detalles de la profesión del esposo, y toda profesión tiene sus puntos especiales que no todos comprendemos por no tener la preparación, pero sí podemos preocuparnos e interesarnos en cómo le fue, en qué problemas tiene, en que si tiene un jefe que es bastante exigente, etcétera. Y hasta desafiar al esposo para desarrollar su vida intelectual. Yo me imagino a Adán frente a los animales, ¿no? Y cómo pudo nombrar a esos animales. Y es literal el pasaje. Yo no lo veo como un pasaje ilustrativo o poético o simbólico. Es literal que una vez Adán estuvo ahí frente a todos los animales y los tuvo que nombrar. ¿De dónde sacó él la inteligencia suficiente para nombrar a cada animal? Y es obvio en este pasaje que también para eso necesitaba ayuda. Las esposas, hermanos, se pueden convertir en una contraparte que nos ayude a ver las cosas de manera más amplia, que puedan ayudarnos a estimularnos a crecer mentalmente,
que puedan detectar inclusive cuando algunos esposos somos un poco o bastante infantiles, que cuando damos una cara en la sociedad o en la iglesia nos vemos muy maduros, muy hombrecitos, muy serios, muy responsables. Pero cuando tenemos confianza en el hogar, a veces tomamos actitudes que no corresponden. Y la esposa no debe consentir o solapar esas situaciones. Puede ayudar al esposo para crecer intelectualmente, emocionalmente, convertirse en una de las impulsoras. Contacto y amor. Y es difícil, ¿no? Pero pues eso era parte de lo que Eva podría hacer como ayuda idónea. Otra de las cosas que podemos mencionar, hermanos, es que normalmente los hombres fuimos diseñados, pues la Biblia dice, ¿no?, que dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y eso yo lo entiendo como que los hombres somos un poco más toscos, un poco menos tiernos, un poco más agresivos, porque así nos diseñó Dios. Y me acordaba que cuando dice el Señor que demos honor a la mujer como a vaso más frágil, hacíamos la comparación de que la mujer es como un cristal muy delicado, de esos que están altamente valorados, donde hacen copas como las que llaman de baccarat, de un cristal muy fino, carísimas. Y hacía la comparación de que tal vez una mujer es así de frágil, una copa de esas a veces hasta con alguna nota muy, no sé si aguda o baja, aguda, la vibración de la nota baja las colapsa, las quiebra, ¿no? Han hecho experimentos de, no me acuerdo cuál es el tono más bajo de la voz, pero cuando emitían esa nota así y la dejaban y estaba una copa ahí, ¡pras!, se quebraba, porque es cristal frágil, es un vidrio frágil, ¿no? Y luego alguien comentaba, y hermanos, nosotros también somos de vidrio, porque no dice que no seamos frágiles, dice que la mujer es más frágil, no que nosotros no seamos frágiles. Pero decía aquel hermano, pero pues nosotros somos como de ese vidrio de los vasos de licuadora, ¿no? O no sé, ¿no? De ese vidrio grueso, tosco, ¿no?, que le echan hielos y mueles ahí tu frappé y no se quiebra. Sí, si nos dan un azotón, pues sí, nos hacemos pedazos. Pero normalmente tenemos que ver a la mujer como a vaso más frágil. Y esto de más frágil, hermanos, indica ternura, indica amor. La mujer, por definición, si no evoquen la figura de su madre, es dulzura. Los niños, y no éramos consentidos, casi siempre cuando había que llorar o soltar algo, pues íbamos con la mamá, ¿no? Qué bueno que el papá era buen padre, pero sentíamos más confianza, porque proyectan eso. Y hermanas, ustedes están ahí para, no sé si me oiga muy feo, pero para dulcificarnos, para domar al logro, ¿no? Para suavizarnos, para enseñarnos a apreciar lo hermoso de las cosas. Por ejemplo, los niños, los bebés, ¿no? Sí amamos a nuestros hijos. Yo recuerdo que cuando nació mi primer hijo estaba tan tierno que a mí me daba miedo cargarlo porque sentía que lo iba a lastimar, a quebrar. Y Charito me enseñó cómo cargar a mi bebé. Aún hasta la fecha me cuesta mucho cargar un bebé recién nacido. Pero las mujeres nacieron con eso, son así, digo, en la mayoría de los casos. No pienso en madres vikingas o aquellas que pues aventaban a sus hijos naciendo al río, ¿no?, para que nadaran, y era una prueba bastante traumática. Y eso es ayuda idónea, entre otras cosas. Y la tarea inmediata y práctica era que tenían un Edén, que lo que tú echabas al suelo crecía, casi como aquí en Córdoba, ¿no?, que todo lo que siembras, hasta en los alambres de luz hay plantas, ¿no? Yo les decía allá en el norte, hermanos, es que Córdoba es una tierra tan fértil que hasta en los cables de luz hay plantas. Y se me quedó, ¿cómo crees? Sí. Bueno, el Edén era un lugar que producía mucho.
Y me imagino, no me imagino, dice la Biblia, que el esfuerzo de Adán no era agotador o frustrante. No estaba pensando en que se fuera a echar a perder la cosecha. Era un trabajo deleitoso. El trabajo fue diseñado como algo deleitoso. Pero cuando vino el pecado, vino la maldición aún sobre la tierra. Y entonces el trabajo no se convirtió en una maldición, sino se convirtió en una maldición la forma en que lo vemos. Porque Dios también pronunció su sentencia sobre ese Edén, sobre el mundo en general. Y también la mujer era ayuda idónea para el hombre, para unirse en adoración a Dios. Hermana, si usted ve que su esposo, su hombre, para el cual usted fue hecha ayuda idónea, es un hombre alejado de Dios, que aunque viene a la iglesia no tiene tiempos de comunión, que aunque viene a la iglesia no abre su Biblia, que ignora muchas cosas, y usted se queda callada. Yo sé que algunos hombres contestan mal, que son gruñones, contestamos, dijera el otro, que a veces cuesta trabajo decirle algo al esposo. Si es de esos esposos que usted le dice algo y se enoja, de todas maneras dígale, con sabiduría, con tacto, ¿verdad? Para que no estén enojados. Si grita, si contesta a gritos, pero usted ve que tiene deficiencias, bueno, número uno, ore, ¿no? No lo haga en sus fuerzas. Pero número dos, déjeme decirle que una de las razones por la cual usted es ayuda idónea de ese varón es para ayudarle en su comunión con Dios, en su comunión con Dios, para animarle a tener tiempos de oración juntos, para ayudarle a tener estudios específicos sobre temas, llámese discipulado o llámese una serie de estudios o un libro de la Biblia. Usted fue diseñada para eso. Y no lo va a saber nadie. No necesita platicarle a nadie y decir, es que mi esposo no quiere agarrar la Biblia, es que mi esposo no quiere orar. No, antes de comentar, más bien, no antes, nunca lo comente con otras personas, con su amiga o con alguna hermana de la iglesia. Ore por él e insístale. Mi amor, así como ustedes usan sus armas femeninas, ¿no? Con esa dulzura, no a bibliazos al varón, no, pero mi amor, vamos a orar. Vamos a orar por los niños, vamos a orar por nuestros padres. Mi amor, vamos a agarrar la Biblia. Vamos a analizar lo que dijo el pastor el domingo en la predicación. ¿Qué te pareció? A veces, antes de los 8 días, ya se nos olvidó lo que predicó el pastor, porque en casa no lo repasamos. ¿A usted sí? ¿Alguien se acuerda de qué predicó el hermano Ezequiel hace 8 días? ¿Así bien? ¿Pasaje? ¿Enseñanzas? No lo repasamos, hermanos, y perdemos muchos recursos. Bueno, hermanas, una de las áreas en las cuales ustedes pueden ser ayuda idónea es en eso. Y número 3, vamos al punto número 3, por favor. Esta, dice el punto número 3, será llamada varona porque del varón fue tomada. Dicen los traductores que más bien que de una costilla, el término del cual se traduce costilla debería ser de un costado. Que Dios abrió el costado, no me acuerdo de mis clases, no sé cuántas costillas tenemos, alguien aquí debe saber, pero no vamos a entrar en eso. Pero más que la costilla, no sé qué costilla sería, pero más que la costilla, se habla del costado a la altura de la parte superior del tórax, pero del costado, como del brazo derecho, como donde está el corazón, como a la altura del corazón. Decía Matthew Henry, un dicho que hasta nuestros días ha llegado con mucha bendición. Dijo, la mujer no fue formada de la cabeza del hombre para que no ejerciera dominio sobre él y se enseñoreara sobre él, ni de sus pies para que no fuera pisoteada, sino de su costado para ser igual a él y de cerca de su corazón, para ser amada por él.
Pero entonces, ahí en el versículo 23, cuando el Señor le trae a Eva, a Adán, dice al final del versículo 22, la trajo al hombre para presentársela, y Adán exclama. Aquí en la traducción dicen que se pierde todo el gozo de este varón al poder ver a su compañera que Dios había hecho. Pero ya está. Pero las exclamaciones de Adán muestran un gran gozo cuando Dios le trae a Eva. Dice él, aquí se traduce esto, pero esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque esta del varón fue tomada. Y la exclamación de Adán viene, hermanos, porque él puede decir que esa mujer es parte de él. Él se identifica con su esposa, ahora su esposa, porque sabe que ella brotó de él. La Biblia dice que el Señor hizo caer en un sueño profundo a Adán, y entonces hizo esa especie de operación. Del costado de Adán tomó a Eva, y cuando despertó, entonces el Señor se la presenta, y yo puedo entender, mis hermanos, la exclamación de gozo, en cierta medida de gozo, de sorpresa, de que estoy recibiendo el regalo más hermoso que alguien me pueda dar. Pero ese regalo brotó de mí, es de mis entrañas, de mi ser. Y esa exclamación de Adán, hermanos, debe influirnos a los esposos de este tiempo para darnos cuenta de nuestro papel ante la esposa. La tomó del costado, del lado del corazón, y normalmente los judíos asociaban esto con la protección que el hombre debía darle a su esposa. Es grave cuando el hombre no asume esa posición, esa postura, esa función de ser el protector de su familia. Pudiera ser que haya circunstancias en el hogar donde la esposa hasta percibiera un mejor sueldo, hasta tuviera cierta superioridad intelectual sobre el varón. Pudiera ser. Hay matrimonios donde tal vez él no es profesionista y ella sí, pero aún así el papel del esposo de ser el protector de la familia y de su esposa es parte del diseño de Dios. Y hay muchas formas de proteger a la esposa. Siempre se nos quedó la experiencia de aquel muchacho que ya saben cómo son en los seminarios, ¿no? Que dentro del seminario alguien dijo que lo que pasa en el seminario se queda en el seminario. Así que yo voy a violar ahora esta norma, ¿no? Pero había un muchacho que para ir al súper de atrás, Comercial Mexicana, de aquel entonces, pasaban por un barrio muy exclusivo, era Lomas Verdes. Y siempre andaban dos Doberman, ¿no? Y cuando tú ibas por ahí, ibas orando, Señor, que no aparezcan esos Doberman, porque pues sí, daba miedo. Pero una vez él fue con su esposa y su bebé, y venían de regreso. Y eso lo contó su esposa, y lo contó bien enojada. Después ya fue broma. Y dijo que él venía con las dos bolsas de mandado, ¿no? Bien pesadas. Y ella venía trayendo a la bebé. ¿Y qué creen? Que aparecen los dos Doberman, ¿no? Y ahí vienen. Y vienen sin ladrar, y sabes que algo va a pasar, ¿no? Y dice que cuando ella vio los perros, dijo: Rubén, Rubén, ahí vienen los perros. Y Rubén ya no estaba. Rubén ya estaba hasta allá arriba en la loma, porque había corrido. Y no se aguantó la muchacha. Ustedes no saben quién es Rubén, por eso se los puedo contar, ¿verdad? Y no se los voy a presentar si una vez lo vuelvo a ver. Pero cuando la muchacha buscó a ver al protector, Rubén ya se había protegido él. Dejó a su esposa y a su bebé. Ahora nos lo contó a nosotros. Por eso decía, ustedes saben cómo es el ambiente a veces en los seminarios, ¿no? Y fue la comidilla durante los 3 años que terminaron sus estudios ahí en el seminario. Es un poco risible, pero a veces en la vida los varones no tomamos nuestra actitud de ser protectores, de ser líderes, de ser guías. Y cuando no tomamos en serio
ese ministerio que Dios nos dio en el matrimonio, hermanos, hay graves problemas. El hombre entonces se puede identificar con su mujer y no hay ninguna otra identificación con la cual que pueda superar esta identificación. Aquello de que decimos mitad en broma, mitad en serio, de que a la mujer nadie la puede comprender, que vas al Oxxo y le dices, te traigo algo, y dice, no, gracias, no me traigas nada. Y llegas y te dice, ¿qué me trajiste? Y pues nada, él ya te dijo que nada y tú no le traes eso, a nada. Y se enoja. Dicen algunos, es que no, es una criatura complicada, como un motor de coche deportivo, de lo más complicado. Bueno, la mujer es más complicada. Bueno, pero sí se puede comprender. Y sí hay una identificación, un entendimiento entre el ish y la isha, hombre y mujer, varón y varona, que como matrimonios cristianos estamos llamados a tener. Dice en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa palabra que dice se unirá a su mujer, hermanos, es un término que quiere decir pegados con el pegamento más poderoso, epóxico, no sé, que pueda haber. No sé si alguna vez a usted le ha caído algún pegamento de esos que se ocupan, epóxico, por ejemplo, en la piel y que se le peguen los dedos. ¿Cuánto trabajo cuesta deshacerse de eso? O que haya usted pegado algo por equivocación y después lo quiera separar y se hace garras. La idea es que cuando alguno de ellos piensa en el divorcio y la separación, ese matrimonio donde se unirá su mujer, sea tan fuerte esa adhesión, ese pegamento, que cuando se separan no vienen completos, se les van desprendiendo pedazos de vida, de alma, de emociones, y son separados. Y no puede ser que cuando un matrimonio caiga en separación formal por un acta de divorcio, o emocional, que están juntos por otras razones, menos porque se sienten unidos y están unidos, viven separados. No puede ser que sean indiferentes. Algo estuvo mal desde el principio ahí. Tal vez se casaron por otras motivaciones, pero en el pensamiento de Dios, cuando un matrimonio, una pareja que Él unió, se separa, se deben llevar jirones, pedazos de la otra persona en términos figurativos. No puede ser que un matrimonio de cristianos pueda proceder al divorcio sin ser lastimados y heridos. No puede ser que un matrimonio cristiano, y esto va dirigido al varón como principal responsable, se separen simplemente, se peleen, vivan indiferentes, distanciados, cada quien jale por su lado, a cada rato estén peleándose y puedan seguir tranquilos. Idealmente el hombre, aunque es muy difícil de expresar sus emociones, su llanto, su dolor, debería sufrir como si lo desgarraran. Y las mujeres, que son un tanto más expresivas por la misma naturaleza de ellas, lo expresan. Pero no puede ser que esta unidad que el Señor, donde el Señor los pegó, pueda darse sin dejar cicatrices profundas. Y si hay hijos, los dañe terriblemente. Mis hermanos, cuando la Biblia dice que el matrimonio es una sola carne, está hablando en serio. Y aunque es una figura y no se refiere a la consumación del acto matrimonial principalmente, se refiere a que son uno solo. Se refiere a que no pueden separarse tranquilamente y silbando ir por la vida como si nada hubiera pasado. Se supone que hay que pensarlo, se supone que hay que intentarlo, se supone que hay que esforzarse, se supone que debemos crecer como matrimonios. Se supone que hace un año éramos peor de lo que somos ahora y tenemos el desafío de que el próximo año seamos mejores matrimonios de lo que somos ahora. Si realmente somos hijos de Dios, y yo no pongo en duda eso, pero cada quien. Y nuestro matrimonio está mal, nuestra familia no funciona, y no nos duele, no nos preocupa, no buscamos ayuda, no oramos,
No hay un momento en que gritamos a Dios porque ya estamos fastidiados de llevar ese estilo de vida. Hermanos, y podemos fingir, vivir indiferente y acostumbrarnos, hermanos, esa es una mala señal. También es pecado. También es algo de lo cual tenemos que sentirnos mal ante el Señor. Porque esa unidad, ese pegamento que Dios, con el cual Dios nos pegó, es y debería ser indisoluble. Y al final, en el versículo 25 hay un apunte muy hermoso. Dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tenían una unión donde no había vergüenza. Sí estaban desnudos físicamente, pero hablamos aquí de algo más que la desnudez. A muchos, por ejemplo, cuando vamos a los bautizos, muchos ya no nos quitamos la camisa para entrar a la alberca, porque, bueno, a lo mejor les estoy contando uno de mis traumas, ¿no? Pero algunos estamos gorditos, otros estamos viejitos, otros ya estamos muy flácidos, ¿no? Y como que llega una edad en la que decimos, pues no me quito la camisa para entrar a la alberca, o mejor ni entro, ¿no? No sé si usted batalle con eso, a lo mejor soy el único traumado aquí. Pero algunas vergüenzas a veces tenemos en nuestras vidas. Adán y Eva eran completamente transparentes el uno con el otro. Transparentes, no solo en lo físico, pero también en el área emocional, psicológica, espiritual. Y no estoy hablando de psicología, estoy hablando de la mente. Y podían vivir en esa intimidad, podían vivir en esa confianza. Se habían escogido el uno al otro. Bueno, en este caso Dios, ¿verdad? Pero estoy hablando de los matrimonios ahora. Te conozco y te amo así. Mi pasado es te lo puedo mostrar. No para que seas mi juez o policía, para que sepas quién soy y me aceptes y me ayudes a crecer y a cambiar. Te muestro mis debilidades, te muestro mis defectos, te muestro mis pecados. Así soy. Y creo que en ninguna relación podríamos tener este tipo de confianza que debe haber en el matrimonio. Esta intimidad donde podemos ser completamente transparentes y vulnerables. No creo que haya una esposa aquí que después de que su esposo le confía sus temores, así como yo les confío ahorita de que no me gusta quitarme la camisa y meterme a la alberca, que después la esposa ande compartiendo esa información. Sería una traición. Porque en el matrimonio debe haber tal intimidad y tal confianza que el esposo conozca a la esposa bien, 100%, e igual la esposa al esposo. Es una gran bendición exponerse ante el esposo o la esposa y no sentirse avergonzado. No por sí mismo, no porque ya me conoces y ahora te aguantas, sino porque me ayudas a crecer, me desafías a crecer, me señalas cuando estoy caminando hacia atrás y me ayudas y oras por mí para crecer. Es una gran bendición. La sangre de Cristo ha lavado tus faltas, los del pasado y los de ahora. Y te ha lavado y entonces te puedo aceptar tal como eres. Esa pareja, hermanos, será indestructible. Esa pareja honrará a Dios. Como conclusión, en las páginas de la Biblia, en el capítulo 19 de Mateo, vienen los fariseos para probar a Jesús y le dicen: oye, rabino, ¿es lícito darle carta de divorcio a las esposas? Moisés lo dijo en la ley. Y Jesús les contesta y les dice: Moisés lo hizo por vía de concesión, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio, el diseño de Dios no fue así. Y les cita este momento de la creación. Y entonces, en el tiempo de Jesús había dos
dos escuelas que predominaban. Recordemos que eran judíos y que se dejaban guiar por los rabinos. Se dice que había dos escuelas preponderantes, que era la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. La escuela de Shammai decía que el hombre no podía divorciarse de su esposa solamente por una causa, que ella le hubiera sido infiel por adulterio. Le podía extender carta de divorcio. Y que así fuera la mujer, y Shammai ponía el caso de Jezabel, valiente caso. Ponía el caso de Jezabel. Así fuera tan mala como Jezabel, decía Shammai, el hombre no puede darle carta de divorcio. El otro rabino en contraposición se llamaba Hillel. Estoy hablando del primer siglo, en los tiempos de Jesús. Y eran las escuelas y pensamientos que predominaban, repito. Y Hillel decía, no, por cualquier cosa en que la mujer falle, el hombre tiene todo el derecho de extenderle carta de divorcio. Dice, tengo aquí el apunte, un hombre podía divorciarse de la mujer si ella le quemaba la comida. Tú pedías carta de divorcio y porque se le quemó la comida y tú decías, pues, no es ayuda idónea, no sirve. Se hablaba con poco respeto de los padres de su marido, de sus suegros, pero bueno, eso casi no ocurre. Si era alborotadora y se podían oír sus gritos en la casa de al lado. Alguien de esa escuela, el rabí Akiva, llegó hasta el punto de decir que si ella no encuentra gracia en los ojos de él, quería decir que un hombre podía divorciarse de su mujer si encontraba otra mujer que le gustara más, que la considerara más bonita. Es decir, si ve una mujer que está más bonita que mi esposa, esa era razón suficiente para darle carta de divorcio a la mujer. O sea, por cualquier causa. ¿Cuál escuela creen que estaba ganando? La de Hillel. Porque los jefes eran los varones, los hombres, y se hacía lo que el hombre decía. Esa escuela de Hillel, esa confrontación entre esas dos escuelas estaba vigente y es el contexto cultural bajo el cual le hacen esta pregunta a Jesús. Cuando Jesús les dice que por su dureza de corazón Moisés les concedió la carta de divorcio y les dice que al principio no fue así y les dice que el matrimonio es una institución de Dios, pues entonces aquellos se van porque fue una respuesta sabia, como todas las de nuestro Señor Jesús. Y quedan sus discípulos. Y los discípulos eran bastante francos. Y le dicen al Señor, oye Jesús, entonces sería bueno que ni nos casáramos. Revíselo, y esa pregunta es, o sea, si es tan duro aguantar a la mujer, si no le puedes dar cartas de divorcio por cualquier cosa y es tan duro, dicen los discípulos, mejor ni nos casamos, ¿no? Y Jesús pues los escucha, pero les habla de los eunucos y les dice que hay eunucos de tres clases. Eunucos que nacieron así. Un eunuco es una persona que no podía realizar el acto matrimonial y por ende no contraía matrimonio, como el eunuco de Etiopía, ¿se acuerdan allá en Hechos 6? Que regresaba a Etiopía. Otros, dice Jesús, se hicieron eunucos por causa del servicio al Señor, como los profetas, ¿no? O como el mismo Pablo, etcétera. Pero esa respuesta, hermanos, nos habla por una parte de la excepción que Dios hace acerca de quienes no quisieran casarse, pero por el afán de servir a Dios, porque se dedican a Dios y porque Dios les va a dar la capacidad en todos los sentidos, aún física, de no quemarse, de no andar llevando una vida como el celibato, ¿no? No critico a nadie, pero hay religiones donde el clero, los curas, no pueden casarse según sus normas, aunque creo que ya están cambiando. Pero luego por debajo hacen cosas terribles, al grado de llegar a la pederastia, al grado de llegar al adulterio y muchas cosas peores
que abstenerse de casarse. Y esta tarde, hermanos, pues a excepción de eso, de esos casos especiales donde Dios da las fuerzas, el estado ideal al cual apunta el hombre y la mujer es a no estar solos. Y si alguien se queda solo, que sea por eso que acabo de mencionar, y no por temor al matrimonio, no por ver malas experiencias tanto en el matrimonio de sus padres o en otros. Yo he conocido inclusive hermanas con cierta edad en el cristianismo ya, que luego hablan muy mal del matrimonio. Y luego las muchachas más jóvenes en vías de casarse están escuchando que el matrimonio es lo peor, que el matrimonio es una fuente de sufrimiento, etcétera. Y comparten sus experiencias, pero más vale ceñirnos a lo que dice la Biblia y al diseño original de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Hay una ayuda idónea preparada por Dios para que podamos compartir la vida, y esa ayuda idónea, esa Eva, llena nuestras necesidades, nos complementa. Somos un matrimonio para servir al Señor. Dios permite, hermanos, que entre los matrimonios crezca la identificación, que cada día podamos dirimir nuestras diferencias con amor, con comprensión, y que podamos caminar en nuestros matrimonios tal como Dios lo quiso desde que instituyó el matrimonio. Si gustan, pueden ponerse de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tu diseño es perfecto, porque no te equivocas, y a veces nuestros matrimonios caminan tan lejos de este diseño que hasta pensamos que es lo normal o que solo fue hecho para ciertos matrimonios y que el nuestro no va a funcionar, ya no va a cambiar. Tú que conoces los corazones nuestros, Señor, sabes si aquí en la iglesia en este momento hay alguna pareja, algún esposo, alguna hermana que ya está cansado o cansada de la rutina, fastidiada de la mala relación, que son más los días y los momentos en los cuales hay separación, indiferencia, si no es que discusiones, contiendas, y que muchos tal vez pudieran estar cansados. En mi propia experiencia, sé las luchas que he pasado y los triunfos que nos has dado a Charito y a mí, por encima de nuestra carne, de nuestra voluntad, de nuestra rebeldía. Y he visto que tú cumples lo que prometes, y que si nos ceñimos a tu palabra, habrá bendición, porque tú eres el que prometiste, Señor. Ayúdanos para retomar siempre ese diseño original tuyo para los matrimonios, y que no haya indiferencia, que podamos despertar a que si no estamos viviendo en plenitud contigo es desobediencia y es pecado, sobre todo si no nos preocupamos y tomamos acciones, decisiones. Ayúdanos a despertar, también hay pecados de ese tipo, y a poder vivir de acuerdo a tus planes, a tu propósito, a tu diseño. Ayúdanos, Dios. Oramos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que Dios nos bendiga. Danos un bello hogar donde la Biblia se pueda ver.
mi hermana Maribel y a mi hermana Unice si pasan a recoger las ofrendas. Por favor. Le pido a mi hermana Unice que nos dirija en oración, hermano.